Bienvenidos chicos, yo soy Jack y hoy te voy a traer una estrategia que vas a flipar. Después de pegarme tanto tiempo buscando una estrategia que funcione, al final he tenido que juntar varias cositas de varias estrategias que he visto para poder sacar una que tenga un poquito de sentido, porque la verdad que lo que he visto es una basura. O sea, literalmente hay estrategias que no te ponen dónde poner el stop loss, ni dónde poner el take profit, ni nada. O sea, la explicación que tienen es súper mala, no tienen resultados, te enseñan 4 ejemplos mal puestos y la verdad que es una vergüenza que la comunidad hispana, no hablo de todos, porque hay algunas estrategias que están muy bien explicadas y que tienen su sentido. Pero hay otras es que cualquier persona coge a YouTube y sube un vídeo y ala, a coger visitas. Básicamente he cogido un poquito de aquí, un poquito de allá, lo he juntado todo, parece que tiene sentido. Se trata de las bandas de Bollinger con una media de 200 y con un patrón de vela que puede ser muy chévere. Entonces, si me acompañas a la pantalla. Bueno, como os estaba comentando, las reglas son muy sencillas, ¿vale? Solo necesitamos las bandas de Bollinger, una media de 200 exponencial y la confirmación que va a ser una vela envolvente, ¿vale? Como no tengo un vídeo de referencia, voy a dejaros aquí un par de ejemplos y los voy a ir explicando con ustedes, ¿vale? Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos que el precio retroceda a las bandas, ¿vale? Esa va a ser nuestra primera regla. La segunda es que el precio y las bandas deben estar por encima de nuestra media móvil, ¿vale? Como en este caso. Debe ser claro. Desde que las bandas se empiecen a mezclar con la media móvil ya no nos interesa. Esperamos a que se separen y nos dé algo claro, ¿vale? Entonces, una vez el precio esté por encima y toque las bandas de Bollinger, como pasa aquí, y acto seguido nos dé una vela envolvente, ¿vale? Una vez nos dé una vela envolvente, metemos compra en el cierre de vela, ¿vale? Siempre hay que esperar a que cierre la vela. En este caso, las pruebas se han hecho en el timeframe de 15 minutos. Ha sido el primer timeframe que he cogido. O sea, no sé si funciona en 1 hora, en 4 horas, en un día, ¿vale? Eso os lo voy a dejar a ustedes para que lo prueben, pero que sepan que en 15 minutos van a ser los resultados que me dé. Entonces, una vez nos dé el cierre de vela, abrimos compra en este caso, ¿vale? Porque el precio está por encima y toca la banda inferior. Para caso de ventas, todo lo contrario. Tiene que venirse a la banda superior y que el precio y las bandas estén por debajo de la media móvil, ¿vale? Entonces, una vez abramos compra, buscamos que nos dé un ratio de 2 a 1, como es en este caso, ¿vale? El stop loss siempre va a ir por debajo o de la vela que envuelve o de la vela que ha tocado aquí la banda, la anterior a la envolvente. Ya eso es como ustedes prefieran. Yo a veces he utilizado una, a veces he utilizado otra. Es la única parte un poco subjetiva que tiene la estrategia, ¿vale? También hay que muchas personas interpretan una vela envolvente de una manera o de otra. Yo suelo interpretarla de que el cuerpo envuelve el otro cuerpo. Hay veces que no envuelve la otra mecha. Entonces eso ya es a base de prueba y ustedes ya lo van a tomar de la manera que ustedes quieran, ¿vale? Porque esto lo van a tener que probar la primera vez que lo prueben, probablemente les dé resultados peores, pero porque tienen que afinar el ojo, porque por muy objetiva que yo les dé la estrategia, tienen que afinar el ojo. Lo he comentado, ratio de 1-2 y os voy a ir mostrando un par de ejemplos, que estos son preseleccionados obviamente, esto no tiene ninguna validez, solo es para que ustedes vean. Entonces, como podemos ver aquí, faltó una milésima de pip para que tocara, pero yo ya a base de experiencia eso lo cuento ya como válido, pero como vemos no llegó al take profit, ¿vale? Llegó a ratio de 1-1, pero no llegó a tocar take profit. Ya eso va a gusto de ustedes. Si quieren poner break even cuando llegue a ratios de 1-1, ya eso es ustedes, ¿vale? Entonces aquí vemos otra vela envolvente como os comenté antes, pero se puede apreciar que no llega a superar la mecha, pero supera el cuerpo con creces. Entonces yo ya eso lo tomo como válido y para entrar. Pero eso bajo mi criterio. Ya ustedes tienen que formar vuestro trading plan y vuestras reglas a vuestro gusto y como ustedes se sientan cómodos, ¿vale? Entonces aquí lo mismo, ratio de 1-2. Fíjense que siempre el precio está y las bandas bien separaditas, la media de 200 para que sea clara la dirección. Aquí como pueden ver más de lo mismo. Una vela envolvente, envuelve el cuerpo. No es tan clara, pero es una entrada válida, ¿vale? Ya esto es a base de experiencia. Esto lo van a tener que testear ustedes y hacer muchas pruebas. Pero os aseguro que va a valer la pena, ¿vale? Porque si se centran en una única estrategia, van a perfeccionarla y van a mejorar muchísimo. Volvemos aquí, más de lo mismo.
El precio toca la banda, me da una vela envolvente, estamos por encima de la media 200 y ¡pum! Para arriba, ¿vale? Siempre es el mismo proceso. Tener nuestras reglas... ¡Ey! Que se me fue. Tener nuestras propias reglas y aplicarlas, ¿vale? Más de lo mismo. Toca la banda y para arriba, ¿vale? Aquí en este caso, si hubiéramos puesto el break-even, nos hubiera tocado break-even. Tener todas esas cositas en cuenta, ¿vale? Ya ustedes van a tener que gestionar la estrategia como ustedes prefieran y como se sienta más cómodo. A lo mejor alguno se siente más cómodo poniendo el break-even, pues se pone break-even. Pero que ustedes se sientan cómodos, ¿vale? Entonces más de lo mismo. Aquí me vuelve a dar otra entrada dentro de esta entrada. Lo mismo, toca la banda, vela envolvente y hacia arriba, ¿vale? Y así, ya no tengo más ejemplos aquí, pero es como va sucediendo. Entonces tener eso en cuenta, ¿vale? Siempre, siempre, siempre respetar las reglas y confiar en la estrategia. O sea, si ustedes le hacen una prueba de 100, 200, 300, 1000 operaciones y ven que les da resultados, confíen en ella, no duden. Aunque se les vaya el precio en contra, aunque pillen una racha de 5, 6, 7 operaciones perdidas, siempre confiar en la estrategia, ¿vale? Porque lo peor del trading es el factor humano. Entonces, si nosotros tenemos ya la estadística a nuestro favor, pues nos va a ser mucho mejor. Entonces, ya explicado esto, creo que ha quedado claro. Si no, cualquier duda pueden comentarlo en el Telegram. También os quiero comentar que si tenéis alguna pregunta de cómo se hacen los backtests y demás, puedo hacer un vídeo de cómo hacer backtests y os puedo proporcionar el material para que lo puedan hacer, el programa que utilizo yo en el MetaTrader 4, ¿vale? O sea, simplemente dejármelo en los comentarios y si veo apoyo, pues haré el vídeo explicando todo, cómo lo hago yo y os proporcionaré el material para que lo puedan hacer, ¿vale? Entonces, chicos, espero que haya quedado todo claro. Cualquier duda, meteros en Telegram y preguntarme, que no hay ningún tipo de problema, ¿vale? O me la pueden dejar en los comentarios si es una duda simple, pero si es más compleja, prefiero que me lo pregunten en Telegram porque les voy a poder explicar mucho mejor, ¿vale? Entonces, voy a ir ya al programa de backtest. Como pueden ver, siempre 5% de riesgo. Empezamos con 200 euros en este caso y en el euro dólar, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a empezar con el backtest y nos vemos ahora. Bueno, chicos, ¿qué les parece la estrategia? La verdad que a mí me parece súper objetiva para empezar y para la gente que está comenzando. Siempre digo lo mismo, que para la gente empezar está muy bien, pero al final es una estrategia objetiva que tiene unas reglas claras y que no hay muchas cosas que queden al aire, que no hay mucha duda de lo que hay que hacer y de lo que hay que tomar. Obviamente todo esto hay que tomarlo con calma. Hay que ver las cosas bien, hay que hacer unas buenas pruebas, porque yo les puedo decir que tiene X resultados porque me los ha dado a mí, pero los resultados se los tienen que dar a ustedes. Entonces son ustedes los que tienen que hacer las pruebas. Si empiezan a hacer las pruebas y ven que la estrategia no les va bien, no desistan. O sea, la tienen que perfeccionar ustedes, ¿vale? Tanto el riesgo-beneficio lo pueden aumentar, lo pueden disminuir, pueden dejarlo en ratios distintos, los timeframes los pueden cambiar muchas cosas. Yo les estoy dando una herramienta para que ustedes tengan algo claro, ¿vale? Sin más dilataciones, aquí tienen los resultados. Como pueden ver, son bastante sorprendentes para una estrategia tan simple y tan objetiva, ya que no tiene ningún análisis técnico hecho. Se puede combinar con análisis técnico, se pueden hacer muchísimas cosas para mejorar los ratios, para mejorar los beneficios, pero para empezar un ratio de 60-100, aproximadamente un 60% de acierto está muy bien, y la ganancia, la verdad que aunque sea arriesgando un 5% está súper bien, aunque también os diré que los setups no son tan rápidos, tardan en cumplirse, y eso que estamos en 15 minutos, ya que hemos tardado casi un año en hacer la prueba, pero es una estrategia constante, así que dejadme por los comentarios si os ha gustado. Creo que se merece un buen like y una suscripción porque me he pegado 3 días chupando estrategias de mierda, pero ha valido la pena porque ha salido algo que a mí me ha gustado y espero que a ustedes les sirva y que aprendan de ella. Entonces también quiero deciros que se van a venir cosas todavía mejores al canal, entrevistas a traders españoles que son rentables obviamente, para que muestren sus experiencias, lo que han pasado, cómo han gestionado las emociones y todo, ¿vale? Así que estate suscrito y nos vemos en el próximo vídeo.